Queridos hermanos y hermanas, este domingo el Evangelio nos narra una escena vivida por Jesús en la orilla oriental del lago de Galilea. Le presentan a un hombre sordo que además hablaba con dificultad. Ordinariamente, quien es sordo es también mudo. Aquel hombre solo podía emitir sonidos inarticulados, que no eran palabras, sino solo balbuceos o gemidos inconexos y confusos. Era alguien dolorosamente discapacitado, incapaz de escuchar y de hablar, imposibilitado de comunicarse. Nunca había oído una palabra de parte de nadie y jamás había podido hablarle a nadie. Aquel hombre vivía encerrado en su soledad, logrando solo oírse a sí mismo y confinado a un mundo de silencio. Jesús va a romper este silencio en el que vive este hombre. En el Antiguo Testamento, muchas veces el silencio es símbolo de la muerte. Un salmista, por ejemplo, confiesa en un momento de dificultad: si el Señor no viene en mi ayuda, bien presto yo iré a habitar en el silencio. Los autores bíblicos imaginaban el lugar de los muertos como una experiencia de silencio absoluto, donde no era posible comunicarse con nadie, ni se podía tampoco alabar a Dios. Aquel hombre enfermo que condujeron donde Jesús, sumido en el silencio, representa el caso extremo de alguien que existe pero como un cadáver viviente, separado de la vida, casi como sumergido en la muerte. Quienes llevan a aquel hombre donde Jesús le piden que le imponga la mano sobre él, para que lo bendiga y le comunique algo de la energía sanadora de Dios. Sin embargo, Jesús hace algo más. Lo lleva aparte, a solas, para crear un espacio de intimidad y de cercanía que le permita comunicarse personalmente con él. Jesús rompe la distancia que separaba a este hombre de las demás personas, llevándolo distante para estar a solas con él, y se dedica enteramente a él, prestándole atención a través de gestos delicadísimos y llenos de ternura, a través de los cuales se comunica con él. Lenguaje de señas, porque el hombre no puede oír ni puede hablar. Jesús le está mostrando su amor y su deseo de curarlo. Es esta comunicación cercana de Jesús la que va a curar a este hombre. Le toca con sus dedos los oídos y con su saliva la lengua. Los dedos silenciosos de Jesús parecen buscar con mucho cuidado abrirle el oído y hacerle entender al hombre que le quiere hacer escuchar. Él está cerrado a escuchar. Jesús con los dedos le muestra el deseo de abrirlo a oír. Jesús es el dedo amoroso de Dios, que siempre actúa en nosotros para abrirnos, para liberarnos, para sacarnos de nuestros escondrijos y abrirnos a Dios y a los demás. El dedo amoroso de Dios es Jesús. En la creencia popular de la época, la saliva era la condensación de la respiración. Al tocarle la lengua con saliva, Jesús
le está infundiendo vida, como hizo Dios con el primer ser humano en el Génesis, soplando sobre él. Jesús se dedica a atender a aquel hombre con mucha ternura. Sus gestos revelan su infinita compasión por el ser humano enfermo, disminuido, discapacitado. Son auténticas caricias de Dios. Así era Jesús y así es también hoy con nosotros. Pero también quiere que así seamos nosotros como Él, sobre todo cuando estamos frente a la enfermedad, a la experiencia del dolor, el sufrimiento que disminuye al hombre. Hemos visto cómo Jesús le presta atención a la enfermedad. Él no era indiferente ante la enfermedad, ni irresponsable tampoco. Yo creo que aquí hay una lección que vale la pena volver a refrescar porque la hemos ido aprendiendo, pero a veces se nos olvida. Aprendamos de Jesús cómo se comportaba frente a la enfermedad. Porque la experiencia de la pandemia del COVID-19 nos ha enseñado que todos, sin excepción, somos débiles y vulnerables. Y que tenemos que cuidarnos y cuidar de los demás. La salud de uno depende de la salud del otro. Aprendamos de Jesús a cuidar la salud y la vida. Seamos responsables para cuidarnos, evitar el contagio y no volvernos inconscientes propagadores del virus, dañando a los demás. Si el Estado, como primer responsable de la salud pública, no cuida la vida de las personas, tenemos que hacerlo nosotros. La situación sigue siendo grave. Evitemos las aglomeraciones y observemos las normas de higiene que ya conocemos. Uso de la mascarilla, distanciamiento y lavado de manos. La vida de todos sigue estando en riesgo. Cuidemos la salud y la vida, como lo hacía Jesús, como se comportó delante de aquel hombre enfermo. Volvamos ahora al relato del Evangelio. Después de tocar los oídos y la lengua de aquel hombre sordo mudo, Jesús levanta los ojos al cielo en profunda comunión con Dios y dice el Evangelio que emite un gemido, como haciendo suyos los gemidos de la humanidad doliente, los gemidos de cada persona en el momento del sufrimiento. Cada vez que un ser humano gime de dolor, debe pensar que ese gemido fue asumido por Jesús. El Espíritu Santo gime en nosotros, dice San Pablo. Luego le dice al hombre esta palabra que el Evangelio nos ha conservado en la lengua de Jesús, en arameo. Quiere decir que fue una palabra muy llamativa para los oyentes. Efatá. Y el evangelista la traduce, que quiere decir ábrete. Esta palabra no está dirigida necesariamente a los oídos y a la boca del sordomudo, sino a toda su persona. En aquel momento, el hombre salió de su aislamiento y por primera vez pudo escuchar y pudo conversar abiertamente con todo. Salió de aquel mundo doloroso de silencio y del aislamiento en el que se encontraba. Quienes estaban alrededor se maravillaban sobremanera y decían: todo lo ha hecho bien, hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Jesús libera a este hombre del silencio, porque no todos los silencios son buenos. Hay silencios dañinos, hay silencios cobardes, hay silencios cómplices, hay silencios de odio,
hay silencio impuestos. Jesús libera del silencio, porque estamos llamados a la comunicación y a la comunión. El hombre sordo, que apenas podía hablar, o hablaba por lo menos emitiendo sonidos con dificultad, no era solo un enfermo, sino un ser humano disminuido, sin relaciones. Existía pero separado de la vida. Los seres humanos no somos lo que sabemos o lo que tenemos. Los seres humanos somos lo que son nuestras relaciones. Si nuestras relaciones son buenas, son sanas, son maduras, seremos personas buenas, sanas y maduras. Somos nuestras relaciones. Y este hombre no tenía relación, no existía prácticamente. Los seres humanos, si tenemos relaciones negativas, inmaduras, dañinas, nuestra vida lo es también. Nuestra humanidad se puede atrofiar si vivimos encerrados en nuestro pequeño mundo, sin escuchar a los demás, sin escuchar con el oído y peor aún, sin escuchar con el corazón. Si no sabemos escuchar los consejos ni acoger las críticas, nuestra vida se empobrece. Si vivimos anestesiados para no sentir el dolor y las necesidades de los demás, seremos unos pobres seres humanos con el corazón bloqueado y estéril. Escuchemos hoy a Jesús, que nos dice esta misma palabra a nosotros hoy: Efatá, ábrete y abrámonos a Dios en primer lugar, para escuchar su palabra y glorificarlo. Pero abrámonos también a los demás, a las personas, sin temor, saliendo de nuestros aislamientos y superando las distancias que nos separan. Hoy padecemos también en muchos de nuestros países una grave crisis de sordera y de mudez a nivel social. Los gobiernos autoritarios quieren pueblos sordos y mudos, como el hombre del Evangelio. Quieren pueblos sordos que no estén informados de lo que ocurre, para poder así ocultar mejor sus crímenes y sus actos de corrupción y manipular y someter más fácilmente a la gente. Por eso es que en las dictaduras se ejercen férreas censuras de prensa, se confiscan los medios de comunicación, se persigue a periodistas y comunicadores. Sin embargo, ¿qué nos enseña este Evangelio? Jesús no nos quiere sordos. Hay que rebelarse contra la cultura del silencio que nos quieren imponer. Hay que superar la sordera social, porque superar la sordera social es un camino de libertad. Pero los gobiernos autoritarios también quieren pueblos mudos, pues no toleran ninguna voz crítica o disidente. Pero como hemos visto en el Evangelio de hoy, Jesús no nos quiere mudos. No permitamos que nos roben la voz. Con el miedo y la represión, en las dictaduras intentan acallar a la gente. Hay que superar continuamente el silencio de la indiferencia y denunciar todo lo que en la vida social contradice el proyecto de Dios y atropella la dignidad de los seres humanos. No hay que caer nunca en la mudez de quien evita denunciar la injusticia por miedo o por conservar sus privilegios, porque se vuelve cómplice de un sistema injusto. Superar la mudez social es un camino de libertad. Y hablando de sordera y de mudez, yo los invito a que en este momento recordemos a quienes en algunos de nuestros países han sido llevados arbitrariamente a la cárcel por motivos políticos. Es intolerable que estas personas sean sometidas a crueles torturas psicológicas
y viven en condiciones inhumanas, sin ver a sus familiares, aisladas del mundo y obligadas a un doloroso aislamiento. Esto no es un asunto político o de carácter judicial, es una crisis humanitaria. Quienes creemos que Jesús le abrió los oídos y le soltó la lengua a un hombre sordomudo, no podemos tolerar que haya personas sometidas a estos maltratos y confinados a un aislamiento tal. Hacer sufrir a un ser humano es atentar contra la santidad de Dios. No lo olvidemos para que no nos acostumbremos a que haya gente que haga sufrir a otros. Hacer sufrir a un ser humano es atentar contra la santidad de Dios. Por eso es urgente que la comunidad internacional y las organizaciones humanitarias intervengan en algunos de nuestros países para superar esta injusta situación y exijan la inmediata liberación de estas personas. Los poderes injustos de nuestros países los han vuelto sordomudos y Jesús libera al sordomudo porque no quiere a nadie sordomudo. Este es el gran mensaje del Evangelio de hoy. Finalmente, escuchemos a Jesús hoy. Solo tiene una palabra que comunicarnos: Efatá, ábrete. Abrámonos a Dios y a los demás. Porque si abrimos la puerta de nuestra vida, la vida entrará. Pero si cerramos la puerta de nuestra vida, la vida se marchitará. Una vida sana es una vida que se abre al Señor en la fe y a los demás en la caridad y en el servicio. Para el sordo-mudo que vive en cada uno de nosotros, pidámosle al Señor la gracia hoy, la que pidió el rey Salomón, la de tener un corazón que sepa escuchar. De un corazón que sepa escuchar brotarán pensamientos, palabras y acciones que procuran el bien de los demás, que promueven caminos de diálogo y de reconciliación y hacen que todos sientan cercana la bondad y la ternura de nuestro Dios. Amén.